Quisiera invitarles a leer juntos una historia en la Biblia que narra el evangelista Mateo en el capítulo número 9, en el versículo 35 al 38. Dice la traducción lenguaje actual de la siguiente manera: Jesús recorría todos los pueblos y ciudades y enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría dolores y enfermedades. Es algo que como iglesia nunca debemos dejar de hacer. Por un lado, enseñar; por otro lado, anunciar las buenas noticias, al mismo tiempo que oramos por las necesidades y las enfermedades de la gente. Y dice el verso 36: al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenían quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema pasión por ellos. Dígalo conmigo fuerte: pasión por ellos. Y es que sabes, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando vio la multitud, sintió compasión de ellos, sintió una carga especial por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Me deja contarle un chiste en esta mañana o se enoja porque en la iglesia no hay que contar chistes? ¿Les gustan los chistes? Dice que una vez estaba un pastor de ovejas con su rebaño en el campo y llegó alguien impresionado al ver tantas ovejitas regadas en el campo, ¿no? Entonces llegó con el pastorcito y le dijo: oiga, ¿cuántas ovejas tiene? ¿Sabe cuántas son? Dice: no, cuando las empiezo a contar me quedo dormido. Creo que ustedes están más despiertos que los de la primera. Los de la primera se me quedaron así como que Y es que saben que cuando hablamos de las ovejas, cuando Jesús dijo parecen ovejas que no tienen un pastor, eso no es una buena palabra, no es un buen adjetivo, algún buen calificativo para decirle a una persona, porque resulta que las ovejas son de los animales más inocentes, a veces hasta tontos. Increíble lo que son las ovejitas, ¿no? Las ovejas en el campo son tan indefensas, son tan crédulas, son tan curiosas al mismo tiempo que son incapaces de prevalecerse, de mantenerse ellas con vida. Estaba buscando en internet algunas historias de cuán inocentes son las ovejas y me encontré que en Irán, en una provincia, unos pastores se les ocurrió dejar las ovejas en el campo un ratito mientras iban a desayunar. Se les ocurrió ir a desayunar y pensaron: ¿qué puede pasar con las ovejas si las dejamos un ratito en el campo? Bueno, pues una sola ovejita empezó a tener curiosidad y empezó a caminar y avanzar. Y ahí van el resto de los borregos, ahí van el resto de las ovejas atrás de esta ovejita. Y empezaron a caerse en un precipicio de 15 metros de altura. Estos, los que narran, dicen que 1500 ovejas, una atrás de otra, ¡plum!, la de atrás, ¡plum!, ¡plum!. Las primeras 400 se murieron. Las otras 1100 cayeron en blandito entre los cuerpos de las ovejas que habían muerto antes. Ahora, ninguna de las ovejas se detuvo, una tras otra, cayendo al precipicio, porque a los pastores se les ocurrió la idea de irse a desayunar y dejarlas un momento solas. Así son de curiosas. Las ovejas necesitan de un pastor. Diga conmigo fuerte: las ovejas necesitan de un pastor. No son de los animales más listos. De hecho, algunos creen que son de los animales más tontos del reino animal, ¿no? Porque son vagabundos, a pesar de que estén en un entorno seguro, completo, donde haya alimento, donde haya agua. Las ovejas de todos modos les encanta ser vagabundo. No confundan las ovejas con las cabras. Las cabras tienen cuernos, son ágiles, trepan. Las ovejas no son así, ¿no? La oveja es vagabunda y sabes, sin un pastor es frecuente que la oveja se pierda. No son como los animalitos que tienen un buen sentido de orientación, que pueden regresar a casa. No. Además, los animales, las ovejitas, no tienen ningún medio de defensa. No pueden defenderse, no tienen nada en su cuerpo diseñado para defenderse. Cuando una pobre ovejita es atacada, lo único que puede hacer es es lo único que hace la ovejita. Ahora, en el reino animal, cuando un lobo, cuando algún león, algún oso, oye, sabe que es la hora del lunch,
Llegó la hora de comer, ¿no? Piensa conmigo como una ovejita. La ovejita no tiene colmillos. La ovejita cuando está en peligro, no tiene garras, no tiene colmillos. La ovejita no es venenosa, no tiene espinas, púas, garras, no tiene un caparazón donde esconderse, nada para protegerse. Cuando un oso o un león o un lobo las vienen a atacar, esa pelea definitivamente está perdida, ¿sí? Por eso las ovejitas no son animales violentos, no saben pelear, ni siquiera saben correr rápido. No son como las cabras o los conejos que pueden salir corriendo rapidísimo. No, las ovejas no corren tan rápido. Y luego cuando están todas lanudas, dicen que el agua en su pelo las hace cada vez más pesadas y más pesadas. Hasta donde yo sé no tienen alas para salir volando, ¿no? Y por ejemplo, ni siquiera la oveja tiene una postura de defensa. No sé si tienes algún perrito, pero cuando el perrito va a pelear, por muy inocente el perrito que sea, saca los colmillos, ¿no? Yo tengo una perrita de este tamaño, es increíble, chiquitita, ¿eh? Y es bien, saca los dientes, ay, cuánto miedo da, pero bueno, saca los dientes, ¿no? Los gatos, por ejemplo, se encorvan, sacan el lomo para que se vean más grandes de lo que son, rugen. Las serpientes de cascabel hacen sonar su cabello. La oveja no hace nada, no tiene ninguna manera de espantar a sus enemigos, de espantar a sus depredadores. Ahí está entregado, no tiene ni siquiera una postura. Las ovejas no pueden luchar, no pueden huir, no las puedes ahuyentar. Y cuando una manada de ovejas es atacada, lo único que las ovejitas pueden hacer, no sé si vieron la película de Babe, el puerquito valiente, es meter la cabeza en un círculo y ahí se quedan. Y a veces empiezan a moverse ahí en el círculo, simplemente en un sorteo de a ver a quién le toca primero. Ojalá y la libre de ese ataque de un lobo, de un oso. Y qué sorprendente que Jesús, cuando miró las multitudes, pensó: estas parecen una oveja que no tiene un pastor. Y utilizó dos palabras importantes, dijo dos cosas acerca de ellas. Número uno, están confundidas. Y número dos, dijo, no tienen quien las defienda, están expuestas. Ahora, yo siempre que había leído esta historia y acerca de Jesús sintiendo compasión por las multitudes, siempre me había imaginado que se refería a los no cristianos, a los que están afuera de una iglesia. Casi siempre que veía yo las multitudes por las cuales Jesús sentía compasión, yo pensaba que eran los que estaban en otra religión, los que estaban atados a alguna adicción, en un antro. Pero la Biblia no dice que Jesús vio a los pecadores. La Biblia no dice que Jesús miró a los que estaban en otras religiones y pensó que ellos eran como ovejas no tienen pastor. No. ¿Sabes qué me llenó de miedo? Que esa multitud que provocó en Jesús compasión era una multitud de seguidores de Jesús. ¿De qué iglesia? Dígalo un poco más fuerte. Seguidores de Jesús. Ah, caray. Léalo. Cuando Jesús vio la gran cantidad de gente que lo seguía, sintió mucha compasión por ellos. Y saben, cuando leí de esa manera la Biblia, la historia, esta historia me causó un cortocircuito en mi cabeza. Porque, para ser honesto, yo me declaraba un seguidor de Jesús. Y yo pensaba que seguir a Cristo era como la identidad importante que yo debía abrazar, era como la misión, yo debo de seguir a Cristo. Pero resulta que Jesús ve a sus seguidores y siente compasión por ellos, y los ve confundidos y los ve indefensos. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús estar indefensos? ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús estar expuestos? Yo pensaba que un seguidor de Jesús gozaba de la protección de Jesús. Pero no es lo que la historia dice. La historia dice que Jesús vio a sus seguidores y sintió compasión por ellos porque estaban indefensos y confundidos. Yo creía que los seguidores de Jesús ya habían encontrado la verdad y no había confusión en ellos. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús estar confundidos? Y estuve yo meditando en eso hasta que entendí un principio importante. Todos los discípulos son seguidores de Jesús, pero no todos los seguidores de Jesús son discípulos de Jesús. Y es que, ¿sabes? Resulta, cuando te pones a analizar bien, que había entre los seguidores fariseos, había entre los seguidores de Jesús personas que criticaban el ministerio de Jesús. Entre los seguidores de Jesús había personas que lo iban a traicionar.
había personas que pensaban solo en sus necesidades, a ver si encontraban de comer, a ver si encontraban un milagro de sanidad. Por eso Jesús estaba rodeado de muchas personas que, aunque seguían a Jesús, les gustaba estar en un ambiente con Jesús, en realidad no le habían entregado su vida a Jesús. Y es que ponte a pensar conmigo en un seguidor. Citlali, imagínate que sales de tu trabajo a las 11 de la noche y vas caminando por una calle oscura y en eso ves a un hombre atrás que te viene siguiendo. ¿Cómo te sentirías? ¿Bien? No pasa nada, Dios te bendiga. Tú, Carlita, ¿cómo te sentirías? Vas sola y de repente ves que alguien te cruza la calle y se cruza la calle. Ay, Anita, ves a caminar rápido, camina rápido. Da la vuelta y da la vuelta. Pero ¿qué pensarías, Carlita? ¿Qué pensarías, Citlali, si abres bien los ojos y te das cuenta que es Fer, que es Miguel? La cosa cambia. Cuando alguien que nos va siguiendo es un familiar, es alguien de nuestra casa, la cosa cambia. Pero resulta que a Jesús lo seguían personas que no habían tomado la decisión de ser de Jesús, de entregarle su vida a Jesús. Y esto me hace sentido, amigos, porque muchas de las iglesias hoy en día siguen llenas de seguidores de Jesús, de personas que les gusta el ambiente donde está la presencia de Jesús, que a veces van buscando un milagro, que a veces les encanta la música o oyen la palabra, la enseñanza. Sin embargo, no han tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Y me acuerdo mucho de la película de Shrek. ¿Cuántos vieron la primera película de Shrek? Ay, no se hagan. Andan, la 1, o creo que es el principio de la 2. Pero resulta que Shrek y Fiona están recién casados y está todo el pantano invadido, ¿no? Y de repente ahí está el burrito. Ay, ¿cómo no se va toda esta bola de hacen mal tercio, ¿no? Y Shrek y Fiona recién casados ven al burro y le dicen: estás haciendo un mal tercio, ¿no? Porque aunque estaba ahí, pero no era parte de. No sé si algún momento te ha tocado ir manejando un carro, y no porque te dediques a esto, porque seas un chofer o un taxista, sino en tu carro por alguna razón va acompañado una persona pero que no la conoces. Se siente incómodo ir acompañado de alguien pero que no es de tu familia, ¿no? Y es cuando uno empieza preguntas así, de esas preguntas absurdas de: ¿y cómo te va? Y el otro: bien. Y como que el silencio es incómodo, ¿a poco no? Ahora, yo viajo con mi esposa me acompaña. El silencio no es incómodo. Yo no me siento con la presión de decirle algo, que ella me tiene que decir algo. Cuando voy con mi esposa, el silencio no es incómodo. Pero me hace entender que no todas las personas que siguen a Jesús en realidad le han entregado su vida a Jesús. Y de hecho, Jesús dice que esas son las multitudes que, uno, están confundidas, y número dos, son vulnerables. No son las multitudes que están en el mundo o en otras religiones o atados. Jesús vio de sus seguidores los que aún no habían tomado una decisión de pertenecer a Él, y los vio como vulnerables y los vio también como confundidos. Y dice la Biblia más adelante, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 66. El 666. A ver, todos hagan Vamos a ver un capítulo del 666 que no está en Apocalipsis, no, este está en Juan. Juan capítulo 6, versículo 66. Pero antes de llegar a este versículo, quiero unos versículos antes, el versículo 60, que entendamos un poquito de la historia de lo que estamos hablando. Dice capítulo 6, versículo 60, leemos: cuando muchos de los seguidores de Jesús, ¿muchos de los qué? Seguidores de Jesús, lo oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Y luego dice el versículo 66, ahora sí el 666. Desde ese momento, muchos de los que, ¿qué, amigos? Muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Un seguidor de Jesús puede abandonar a Jesús. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, que resulta que eran también sus discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor?
Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Alguien apláudale a Dios, qué increíble, ¿no? Aprovechando que no somos tantos, ¿se dio cuenta de la diferencia de la manera de hablar de los seguidores a los discípulos? ¿Se dio cuenta del enfoque, de la perspectiva? ¿Se dio cuenta de la actitud de la gente que era un seguidor y de la actitud de la gente que era un discípulo? ¿Se dio cuenta de las convicciones, de las reacciones? Alguien levánteme su mano, aprovechando que somos pocos, y dígame brevemente, ¿cuál fue alguna de las diferencias? Roberto, ¿qué encontraste? De Jesús. Muy bien, por acá. Laurita, ¿levantaste tu mano? ¿Sí? ¿Qué diferencia encontraste? ¿Sí era para eso o no? Wow, fidelidad, muy bien. ¿Quién más levantó? Fabi, ¿qué otra diferencia encontraste? Ok. Muy bien, los seguidores les cuesta trabajo aceptar la palabra de Dios y los discípulos no tienen a dónde ir. ¿Saben cuál es? ¡Qué grueso! Ahora, yo viví, disculpen, yo viví engañado, ¿no? Yo decía, ya ser seguidor de Jesús y ya uno como que siente que ya está del otro lado. Pero resulta que podemos ser seguidores de Jesús sin haberle entregado nuestra vida a Jesús. Seguimos a los demás. Si uno canta, pues canto yo. Si uno viene, yo vengo. Y seguimos, pero eso no significa que le hayamos entregado nuestra vida al Señor. Ahora mira qué actitud tenía los seguidores de Jesús. Mientras Jesús predicaba, me imagino ellos cruzando de brazos, esa mirada analítica, así como no estamos de acuerdo con lo que tú enseñas. Vamos a pedir que nos devuelvan la ofrenda, ¿no? Mientras los discípulos sabían, Señor, yo ya sé que solo tú tienes palabras. Vean la actitud hacia la enseñanza. Mientras unos están juzgando, uy, lo que está enseñando es bien difícil, es imposible, los discípulos dicen, este es el mensaje que nos va a dar vida. Para ser honesto, cuando uno entiende esta perspectiva, se da uno cuenta que verdaderamente los más expuestos y los que están más confundidos son los que siguen a Jesús sin haberle entregado su vida a Jesús. Yo he conocido jóvenes que desde niños los han traído a la iglesia, conocen todas las alabanzas, se conocen casi todas las porciones de la Biblia y los versículos. Cuando un predicador empieza a hablar, ellos dicen, yo ya lo sé. Sin embargo, nunca le han entregado realmente su vida a Dios. Y cuando crecen, qué difícil es predicarles, porque cuando uno les quiere hablar la palabra de Dios, dicen, es que yo ya lo sé. Pero saberlo no es lo mismo que experimentarlo. Haber oído hablar de Jesús y seguir a Jesús no es lo mismo que entregarle su vida a Jesús. Por favor, no me malinterpreten. Los discípulos también seguían a Jesús, pero no todos los seguidores de Jesús tenían un corazón de discípulos. Alguien que lo está entendiendo, apláudale a Dios en esta hora. Porque quiero que entendamos algo. Un seguidor contempla, un discípulo edifica. Hay muchas diferencias entre las multitudes, los seguidores y los discípulos. Pero el día de hoy yo quiero que nos enfoquemos en una característica. De todas las diferencias, de todas las cosas que hacen el cambio de un seguidor a un discípulo, quiero pedirle que me preste su atención a una sola. Mientras que un seguidor busca ser bendecido él, y no está mal, y no es que hay que condenarlo, un discípulo sabe que es bendecido mientras se interesa en las demás personas. Mientras que los seguidores se sentaban a comer, los discípulos se alimentaban alimentando a otros. Mientras los seguidores se sentaban a aprender, los discípulos viajaban y recorrían y pasaban jornadas complicadas para alimentarse mientras alimentaban a otros con la palabra de Dios. Y este es un enfoque que puede marcar una práctica y clara diferencia.
Cuando yo vengo buscando a Dios para ser bendecido, no está mal. No es que eso esté equivocado, no es que sea una postura total. Pero amigos, nuestro cristianismo no está completo hasta que no empezamos a interesarnos en los demás. Hasta que no apartamos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos para servir a los demás. Me gusta el cine, como ya se dieron cuenta. ¿Les gusta el cine o no les gusta el cine? Y me gusta ir al cine. Mi esposa y yo disfrutamos de una película. Y sabe, cuando uno está sentado viendo una película, uno empieza a desarrollar un corazón crítico, ¿no? Como que la música no estuvo muy buena, ¿no? Así como que, ¿qué onda con el guión, no? Y empieza uno, ¿qué onda con los efectos? O sea, no te pases, ¿no? Uno ve las películas de Star Wars, las primeras, y ¿qué onda con esos efectos, no? Pero cuando te toca a ti producir una película, te toca a ti hacer la película, te das cuenta que hacer un pequeño clip de 2 minutos con calidad es otro boleto. Lo mismo pasa con la comida. Es fácil ir a un restaurante de sushi y mirar el sushi cómo lo preparan y como que no tenía buen sabor, el arroz estaba medio duro. Y un día que tú haces sushi ¿cómo te sale, no? Todo despilfarrado ahí. Una defecio de sushi nos queda, ¿no? Porque no es lo mismo ser alguien que contempla a ser alguien que edifica. No es lo mismo ser alguien que valora, que contempla, que juzga, a alguien que produce. Esa perspectiva hace una gran diferencia entre los seguidores de Jesús y los discípulos de Jesús. ¿Por qué los seguidores tenían esa actitud hacia el mensaje de Jesús? Porque solamente se sentaban a contemplar lo que pasaba. Y miren, amigos, muchas veces en la iglesia, la mayoría de las personas, yo visito, me invitan a predicar a varias iglesias y yo observo la salud de una iglesia por mirar cuántas personas en esa iglesia son espectadores y cuántos son productores. Porque cuando el equilibrio en una iglesia empieza a crecer demasiado, los espectadores y los productores son poquito, empiezan a haber críticas, chismes, murmuraciones, desánimos. Empezamos a mirar todo, ya pintaron de negro. Bueno, pintan de blanco y el blanco, ¿qué onda con el blanco del siglo pasado? Vamos a tocar música con color, estos se creen mundanos. Tocamos música clásica, estos son bien. No hay manera de darle gusto. Y miren lo que me sorprende, ni siquiera Jesús pudo darle gusto a los que eran simplemente seguidores. Porque la cosa cambia cuando dejamos las butacas de la contemplación y empezamos a tomar la escoba, el rastrillo, la pala de la edificación. Nuestra perspectiva cambia. De hecho, maduramos en Dios no por la información que recibimos. Yo sé que una persona que está sirviendo a su prójimo empieza a crecer más rápido que aquel que solamente tiene una formación teológica. Muchas personas se han acercado para decirme, pastor, recomiéndeme un buen instituto bíblico, me quiero preparar para servir a Dios. ¿Sabes? Yo casi nunca les he predicado de lo que yo aprendí en un instituto bíblico. Pero ¿sabes de qué les predico? De lo que aprendo, de cómo Dios cambia mi corazón por servir a los demás. Ahí está, la clave es eso, sirviendo a los demás. Estaba con el pastor Cash Luna. Yo entiendo que es un hombre que pues es muy criticado, que muchas personas no entienden lo que hace o cómo lo hace o la forma en la que lo hace. Pero yo me pude sentar a comer con él, junto con él. Probablemente algún momento tuve algunas dudas y cosas así. Sin embargo, al comer con él, me di cuenta que conozco a pocas personas que amen tanto a la gente, que les duela tanto las enfermedades de las personas, que les duela tanto la escasez en las personas, como yo miré, no en una plataforma, sino sentado a un lado mío, y entendí por qué Dios a ese hombre le ha dado la unción para hacer milagros, le ha dado sabiduría para prosperar en los negocios, porque él no lo aprendió en un instituto, sino lo aprendió amando a las personas. ¿Y cómo cambia nuestro corazón? De ser simplemente seguidores de Jesús a comenzar a involucrarnos
empezar a trabajar, a colaborar, a sembrar, a compartir. Y saben, amigos, Jesús nos enseñó cuál era la solución para las multitudes que no tienen pastor. Y Jesús nos dijo: tenemos que orar, tienen que orar y pedirle al Padre discípulos. ¿Pedirle al Padre qué? Discípulos. Vamos, dígalo fuerte, ¿qué? Discípulos. A veces oramos por la gente, para que la gente venga a Cristo, pero eso no es lo que Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar por discípulos. Y sabe, se ha convertido en mi oración para Selah: Señor, levanta en Selah discípulos. Porque saben, yo creo que viene un tiempo donde las multitudes de la ciudad donde vivimos van a venir a Cristo. Yo estoy seguro que las multitudes, no por algo, no es casualidad que Dios te haya permitido vivir en la ciudad más grande, poblada, y yo digo hermosa, del mundo. No es casualidad. Llega un momento donde las multitudes van a venir a Cristo, y ese momento será cuando se hayan levantado los discípulos. ¿Los qué, iglesia? Discípulos. ¿Cuántos de ustedes desean que Selah crezca? ¿Cuántos les gustaría que Selah creciera? Y levántame tu mano más o menos en la altura del tamaño que te gustaría que Selah creciera. Yo creo que sí. ¿Por qué, amigos? Por vanidad, por presunción. Un discípulo mira las multitudes que se van a una eternidad sin Cristo, y no solamente habla. Un discípulo, amigos, se incomoda hasta el punto de hacer algo. ¿Hasta el punto de qué, amigos? Estaba yo platicando ayer con algunos amigos, no son cristianos, y hablábamos del dólar y de la subida del dólar y de la devaluación, y nos acordamos con, ya saben, con coraje, ¿no? Le quitaron 3 ceros a la moneda y ahí vamos otra vez para el cielo, ¿no? Y el dólar, y 19 y 20, y estamos opinando todo sin hacer nada. Y saben, México está lleno de personas que opinan mucho pero no hacen nada, que saben todo pero no hacen nada. Pensamos que es tan insignificante lo que podemos hacer que nos limitamos a opinar. Y miren, amigos, de repente yo escucho personas opinar cómo debería ser la iglesia, cuántos errores tiene la iglesia, cuán mal está la iglesia, desde la comodidad de su sofá. Liderazgo, amigos, he escuchado muchas definiciones de liderazgo: inspirar a otros, ayudar a otros, pero hubo una que he abrazado. Liderazgo tiene que ver cuando algo nos importa suficiente como para hacer algo. De repente estamos en casa con problemas financieros y hablamos, nos quejamos, nos incomodamos, pero ¿te importa al punto de hacer algo? A veces vemos en nuestra familia que las cosas no están bien. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, problemas, este está mal. Pero ¿te importa a tal nivel que te motive a hacer algo? Porque eso es lo que México necesita. No necesita expertólogos. Y yo quiero llegar con ustedes en esta exposición a un punto. No podemos ganar las multitudes si no salimos de las multitudes. A un estadio de fútbol como el Estadio Azteca, cuando está lleno, hay 100,022 personas dentro de ese estadio. 100,000 en las gradas y 22 en la cancha. Si tú quieres ser de los protagonistas, necesitas bajarte de las gradas. Necesitas hacer algo y no solamente contemplar. Hay tantas soluciones que este mundo está esperando, pero nos hemos conformado a veces como iglesia a solamente decir. Yo te pregunto en esta hora, ¿te incomoda la trata de blancas al punto de hacer algo? Antier estaba yo con una dentista en Michoacán, en Morelia,
la dentista me decía: ay, joven, ¿sabe lo que pasó la semana pasada? Estábamos en nuestra casa cenando y de repente oímos las camionetas rechinando, azotando puertas, y luego oímos a un joven gritando: ayúdenme. No era un grito ayúdenme de una película que está actuando, no era un grito ayúdenme de alguien que quiere entrar a una fila de las tortillas. Era un grito de ayuda de alguien que lo acababan de liberar del secuestro. Se echó a correr el joven y luego oímos los balazos. Y todavía lo seguimos oyendo gritar: ayúdenme. Pero joven, si abro las puertas de mi casa me van a balacear a mí. Mi hija me decía: mamá, ¿cómo podemos dejar a ese pobre hombre así? Pero yo no se lo permití, porque si abrimos las puertas de nuestra casa nos van a balacear a nosotros. Y mientras yo oía a esa dentista que no es cristiana ni nada, yo escuchaba la voz de Dios reclamando mi corazón. Porque muchas veces hemos sido como esa mujer. No es mala persona, pero pensando en proteger nuestros bienes, no nos atrevemos a hacer la diferencia. Las cosas no nos incomodan tanto que nos motiven a actuar. Entonces, por eso no puede haber liderazgo. Y amigos, esa es la diferencia entre los seguidores de Jesús y los discípulos de Jesús. Mientras unos contemplan, los discípulos dicen: tenemos que actuar. Todos vemos las cifras de violencia, la devaluación económica, todos hablamos de la inseguridad, nos incomoda el secuestro, pero como no nos ha salpicado la sangre nuestros zapatos, es una cifra más, una noticia más. Pero el día que la iglesia de Jesucristo se incomode, nos incomodemos hasta el punto de hacer algo, ese día las multitudes estarán listas para venir a Cristo y encontrar salvación. Así que hoy tú estás delante de una pregunta: ¿eres un seguidor de Jesús? No está mal. Jesús predica increíble, Jesús hace milagros y no está mal. Pero si permaneces mucho tiempo como un seguidor de Jesús, tarde o temprano harás lo que las multitudes hicieron: se apartaron de Jesús. Si permaneces mucho tiempo en esa franja, decidiéndote si te vas a comprometer o no, decidiendo si vas a criticar, juzgar, a lo mejor hasta tienes la razón, a lo mejor hasta tienes buenas ideas, si permaneces mucho en esa zona, es una zona de vulnerabilidad y es una zona de confusión. Las grandes sectas que han salido del cristianismo, las grandes sectas que han salido enseñando cosas bien raras, fueron de personas que estaban en esa zona de confort. Fueron fundadas y creadas por personas así. Por eso, amigos, yo prefiero una iglesia de 80 miembros donde hay 70 discípulos a una iglesia de 500 miembros pero solo 10 discípulos. La iglesia de Jesucristo va a crecer, pero va a crecer en hombros de discípulos. Alguien apláudale más fuerte a Dios. Alguien apláudale fuerte a Dios, yo lo creo. Le quiero suplicar que tome 15 segundos para cerrar sus ojos y responder esa pregunta. Quiero que, por favor, tomes un minuto para pensar: ¿soy un seguidor o soy un discípulo? No me lo tienes que explicar a mí. Sabes, mucho tiempo yo viví como seguidor de Cristo. Abracé seguir a Cristo, acompañar a Cristo. Pero en este tiempo Dios ha traído palabra, porque no todos los seguidores de Jesús son discípulos, pero todos los discípulos
si son seguidores de Jesús.